Hoy continuamos entonces con la serie La adoración y alabanza en el nuevo pacto. Para los que estuvieron conectados o han visto el video anterior en YouTube, vimos que lo que estuvimos trabajando fue con la introducción y allí lo que establecimos fue varios de los fundamentos necesarios para entender el tema de la adoración y la alabanza en la Biblia. Ahí trabajamos con algunas definiciones de palabras. Entendimos que por la definición de una palabra usted no puede hacer una doctrina, tiene que ver el macro cuadro, tiene que ver la metanarrativa, que es todo lo que se va trazando a través de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene que filtrar eso por el propósito eterno de Dios y eventualmente lo tiene que aterrizar en Cristo para que pueda entonces ser consistente con la voluntad de Dios para la humanidad. Entonces vimos todo eso en el primer video. Si usted no lo ha visto, si está viendo este video por YouTube, entonces búsquelo por allí, está en la lista de reproducción. Y aquellos que se conectaron la semana pasada, pues bueno, si lo quieren volver a ver, vayan a mi canal allí en YouTube y pueden encontrarlo en mi canal Pastor Tommy Moya. Hoy quiero continuar esa misma línea, pero vamos a hablar un poquito acerca del pacto. Y es obvio que si la serie se titula La adoración y alabanza en el nuevo pacto, debemos de saber cuáles son las condiciones y acuerdos del nuevo pacto antes de entrar en prácticas, antes de entrar en procedimientos, antes de entrar en comportamiento, antes de entrar en cualquier otra cosa que la gente a veces asume que es la adoración. ¿Qué les parece si trabajamos con la base, con el fundamento sobre el cual cualquier otra cosa se debe sostener o no hay necesidad de hacerla? Y para eso tenemos que hablar entonces del nuevo pacto. Vamos a comenzar con una ilustración. Imagínate que tú tienes 3 vehículos estacionados frente a tu casa. Tienes 3 autos que has estacionado y están allí frente a tu casa. Uno de ellos lo compraste en efectivo. En otras palabras, eres el dueño legal y titular de ese vehículo. Tú eres el dueño de ese auto. Segundo, tienes otro auto, pero ese lo financiaste por el banco y estás pagando todavía el préstamo. El dueño no eres tú, el dueño es el banco y tú estás obligado a ponerle un seguro a ese auto en caso de que suceda cualquier cosa, pero también hacer los pagos mensuales que tienes que hacer para que cumplas con tus responsabilidades y obligaciones legales. ¿Te acuerdas que firmaste un papel de que tú ibas a pagar ese vehículo tal día, tal fecha, por X cantidad? El tercer vehículo que tú tienes estacionado allí en tu casa, es un alquiler. El dueño no eres tú, tampoco es el banco. El dueño es otro, es la agencia que te alquiló el vehículo. Ese vehículo está asegurado por un tercero y al final del contrato el auto regresa a su dueño original. Una vez ya tú cumpliste con esas condiciones, el auto regresa otra vez al dueño original. Ahora imagínate también que te roban un auto o ocurrió un fuego o tuviste algún accidente y tú desconoces los términos y condiciones de cada uno de esos contratos que tienen cada uno de esos vehículos. ¿Cuál tú crees que va a ser el resultado de eso? Bueno, es obvio, te vas a confundir porque para resolver el problema, lo primero que hay que hacer es saber quién es responsable de qué, cuándo, dónde y cómo se debe de aplicar cada una de las condiciones para esos vehículos individualmente. Mis amados, así mismo le sucede a muchos cristianos. Viven confundidos con los términos de los pactos que se hablan en la Biblia. Yo también hubo un tiempo que no los entendía tan claramente, no le había prestado atención a unos detalles que son sumamente importantes.
Muchas veces nosotros, porque tenemos una Biblia, porque tenemos algunos comentarios, porque leemos algunos capítulos y versos, podemos llegar a pensar que entendemos los términos que aparecen en la Biblia cuando se habla acerca de los pactos o algunas de esos acuerdos que aparecen en la Escritura. Y a esto usted le suma pues muchas de las predicaciones que se oyen en este respecto. Sin embargo, ese no es el caso, porque aunque los pactos aplicaron a alguien en algún lugar, en algún momento, a usted solo le aplica uno. Solo un pacto está vigente para usted en este día. La confusión no es evidente cuando todo está bien, cuando no hay dificultades. Eso se hace necesario conocer las condiciones y los términos del pacto cuando vienen las presiones, cuando vienen las problemáticas y cuando suceden los accidentes. Para complicar esto un poquito más, como si ya no estuviera un poquito complicado, bueno, pues por allí le aparecen los familiares, los amigos, los hermanos de la iglesia y le empiezan a citar a usted las condiciones y los términos, entiéndase, versos bíblicos, de un contrato a otro. Entonces usted tiene esto, usted tiene gente que me le dice, sí, pero mira lo que dice aquí en este verso. ¿Qué es lo que dice ahí en ese verso? Y ese verso quizás era para el auto alquilado. Y usted está tratando de resolver el asunto del carro, del auto, que usted es el dueño. Otros vienen y le dicen, sí, pero mira las condiciones, mira lo que dice ahí. Yo creo todo lo que dice la Biblia tal y como lo dice. ¿Vio? Literalismo. Eso es lo que dice ahí, eso es lo que tú debes de hacer. Imagínese, con razón la gente está tan confundida si le están aplicando términos de uno al otro. Toman un poquito de aquí, agarran otro poquito de allá y lo tratan de aplicar a la situación porque parece que ese texto tiene que ver con lo que esa persona está pasando en ese momento. No nos debe de extrañar que las contradicciones abundan, ¿vio? En este caso nadie está seguro de cuál es la voluntad de Dios en esa situación. Se hacen oraciones inseguras, hágase tu voluntad, Señor, pero nadie sabe quién tuvo la culpa y cómo se hacen las reparaciones. Todo el mundo tiene una opinión, pero nadie sabe lo que verdaderamente está pasando. La buena noticia, y qué bueno comenzar este tiempo, este primer día de semana, o más bien este principio de semana laboral, qué buena noticia es que nosotros no tenemos necesidad para vivir confundidos, ni para vivir inseguros, ni para no conocer los términos y las condiciones. ¿Por qué? Porque todo el que ha nacido de nuevo pertenece al orden del nuevo pacto. Si usted es uno de esos, dígalo por allí en los comentarios y dígame, yo soy de esos que han nacido de nuevo. Escríbalo por allí, yo soy de esos que han nacido de nuevo. Yo no le pregunté a qué religión usted pertenece, yo no le pregunté a qué iglesia usted va, yo no le pregunté quién es su apóstol, yo le estoy preguntando si usted ha nacido de Dios. Eso es lo que yo le estoy preguntando, si usted ha nacido de Dios, si usted ha nacido de arriba, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha recibido la vida del Hijo, si en usted ha habido una transformación radical por causa de que ahora usted participa de una nueva naturaleza. Escríbalo por allí, dígalo conmigo, yo soy uno de los que ha nacido de arriba. Yo he nacido de Dios. Escríbalo por allí en los comentarios, porque a esa gente es que yo me quiero dirigir en este día. Si usted ha nacido de Dios, usted pertenece al orden del nuevo pacto. De la misma manera que si nace en Venezuela, usted es venezolano. Si usted nace en Puerto Rico, usted es puertorriqueño. Si usted nace
En Estados Unidos usted es americano. Si usted nace en Ecuador, usted es ecuatoriano. En el lugar donde usted nace hay una configuración de leyes y de constitución que determinan la forma en que usted procede en los asuntos que pertenecen a esa nación. Si usted ha nacido de Dios, usted pertenece al orden del nuevo pacto. Los otros pactos son útiles para nuestra instrucción. No es que usted los bota, no es que usted no los estudia, no es que usted no los lee, son útiles. Toda la escritura es útil, toda, ni una tilde se queda afuera. Pero solo un pacto aplica directamente a nuestras vidas en cualquier y en cada situación. Solo hay un conjunto de términos y condiciones que tenemos que entender, y cuando las sabemos, estamos claros en dónde estamos parados sin importar qué suceda. Allí usted no está aplicándole el contrato del auto alquilado al contrato que es suyo, ni le está aplicando el contrato que le dio el banco para un auto que es alquilado. ¿Vio? ¿Por qué? Porque usted tiene conocimiento de qué aplica, cómo y cuándo, porque usted sabe qué tiene cada uno de esos contratos en esos términos que ustedes acordaron. Entonces, no estamos hablando aquí de seleccionar los textos, como hace mucha gente, que sí, pero mira lo que dice aquí. Pero mis queridos hermanos, así no se estudia la escritura, no es una guerra de textos, así no es que, esto no trabaja de esa manera. No estamos hablando de seleccionar los textos que a mí me gustan o los que a mí me convienen o los que yo una vez prediqué porque creía que eso eran y de repente a la luz de lo que hoy podemos lograr entender, no es que nada nuevo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de iluminación en lo que ya está revelado, en lo que le fue revelado a los apóstoles y profetas del primer siglo, para que nosotros los santos de Dios tengamos entendimiento de eso. Entonces no es un asunto de sacar de los textos que a mí me gusta, que a mí me convienen, porque eso sería manipular la Biblia para que diga lo que nosotros queremos. Por lo tanto, nos estaríamos engañando en el proceso. Me parece que es importante para lo que estamos hablando hoy que definamos algunas palabras que necesitamos tener una definición propia para partir desde allí. La palabra primera que queremos trabajar es esa palabra nuevo, porque es nuevo pacto, ¿no? La adoración en el nuevo pacto. Y estamos hoy hablando de ese fundamento legal sobre la cual se construye esto. La palabra es kainos en el griego, es nuevo en relación a forma y en substancia. Es una nueva clase, sin precedente, novedoso, no común, que no se había escuchado antes. Nuevo pacto. Nuevo porque nunca se había escuchado de esos términos. Es novedoso, sin precedente, y es una nueva clase. La Biblia usa dos palabras en el griego para describir un pacto. La primera de ellas es suntitemai y se refiere a un contrato. Es un acuerdo que se ha negociado entre dos partes. Por ejemplo, Juan 9:22 dice: estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. Si usted va a su Biblia y busca allí una concordancia, usted va a encontrar que la palabra acordado es precisamente suntitemai. ¿Qué es? Que ellos habían hecho un acuerdo entre ellos. ¿Cuál era el acuerdo? Nótelo allí. Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esta palabra no es la que se utiliza cuando Dios participa en el pacto. Cuando Dios participa en un pacto, los términos y las condiciones del pacto son decretos, no negociaciones.
Allí usted no puede hacerle acuerdos con Dios, usted no puede llegar a sus propias conclusiones, usted no le puede decir a Dios qué hacer, usted simplemente o acepta las condiciones o no las acepta. Una de esas palabras es diateque. Se usa para describir los pactos o pactos entre Dios y el hombre. Esa palabra también se traduce como testamento o voluntad. Diateque habla de un conjunto unilateral de condiciones y términos que se puede instituir solamente por uno mayor a uno menor. Y la implicación es de que para que ese pacto entre en efecto, tiene que haber una muerte. La palabra en el hebreo es berith. Se refiere a un acuerdo que se ha hecho cuando se ha pasado por medio de dos pedazos de carne. ¿Cuál es la idea detrás de este pacto? Que hubo un corte, ¿ves? Por eso literalmente la palabra es corte. Hubo un corte, y si hubo un corte entre dos pedazos de carne, ¿qué es lo que hubo? Sangre. Por cuanto hubo derramamiento entonces de sangre como condición para entrar al pacto, a un berith, era típicamente un pacto para toda la vida. Usualmente incluía la familia y frecuentemente incluía a todos los descendientes de esa familia. Ahora, ¿cuál era la penalidad cuando ese pacto se violaba? La penalidad era que el que quebrantara el pacto moría. No había de otra. Esa era la condición establecida y nadie la podía cambiar. Cuando usamos el término pacto, entonces, estamos describiendo un acuerdo que Dios ha decretado para toda la vida y que tiene que ser vida por vida. Para los que participan de ese pacto, las condiciones siempre han sido inflexibles. En otras palabras, no hay negociaciones. Usted lo acepta o no lo acepta. Entra en él o no entra en él. ¿Es vida o es muerte? ¿Bendición o maldición? ¿Unión con Dios o separación de él? Los pactos tampoco se pueden enmendar, no se pueden descartar o no se pueden reemplazar cuando una de las partes quiere. La única forma en que termina un pacto es porque ha sido completamente cumplido o porque fue reemplazado por un pacto superior. Lo voy a repetir porque esto le saca un amén hasta un muerto. La única forma como termina un pacto es porque ha sido reemplazado o porque ha cumplido todo lo que ha sido establecido. Lo cumple y puede ya caducar. O es reemplazado por un pacto superior que tiene mayores condiciones y privilegios para los participantes. Si no se ha cumplido, si no se ha reemplazado, entonces ese pacto sigue en vigencia perpetuamente. ¿Vio? Por eso usted va a encontrar en la escritura que a veces, y este es el pacto que hice con ellos para siempre. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había otro pacto, no había otras condiciones, no había otra manera en que ese pacto pudiera ser superado. Por lo tanto, ese pacto tenía que estar todavía en vigencia. Esto, mis amados hermanos, nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender por qué el nuevo pacto en la sangre de Cristo es el último pacto que fue instituido. Es superior en todo y causó que todos los otros hayan concluido. ¿Por qué? Porque la última palabra de Dios en sus tratos con la humanidad no es una nación, no son textos en la Biblia. La última palabra de Dios en sus tratos con la humanidad es Cristo. Dígalo allí conmigo en los comentarios.
La última palabra de Dios en sus tratos con la humanidad es Cristo. Mire, memorícese eso. Deje que llegue a su corazón. Reflexione sobre esto. La última palabra no es el rabino, qué sé yo quién. No es un libro que se encontró en el Mar Rojo. No son pergaminos que encontraron por allá en una cueva en Qumran. No. La última palabra de Dios en sus tratos con la humanidad es Cristo. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dice Él. Él es el que lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días. Recuerde, esto es otra lección que ya he trabajado esto antes. Postreros días no es hoy, siglo XXI. Es desde el segundo nanosegundo que Cristo resucitó. Esos son los postreros días. Ese es el escatón de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso está en Hebreos capítulo 12, verso 1. La superioridad y la supremacía del nuevo pacto tiene que estar bien establecida en nuestra mente si hemos de operar según los términos y las condiciones. Lo voy a repetir porque esto es importante. La superioridad y supremacía del nuevo pacto tiene que estar bien establecida en nuestra mente, en nuestro corazón, si hemos de operar según los términos y las condiciones. Si no, le van a estar aplicando condiciones del auto alquilado al auto que ya usted tiene pago. Le van a estar aplicando condiciones al auto que usted debe como si estuviera pago. No nos debe de extrañar porque hay tanta confusión cuando la gente entra en alguna dificultad en su vida, porque nunca conoció los términos y las condiciones. Lo que estaba acostumbrado era sentir sensaciones. Lo que estaba acostumbrado era pelos parados. Lo que estaba acostumbrado era esperar que algo cayera, que algo bajara, que algo se me metiera, que algo me hiciera brincar. ¿Vio? Pero cuando vino el accidente, como nada de eso está en las condiciones ni en los términos, entonces la gente no sabe qué hacer. Y cuando usted no sabe qué hacer, usted es una presa fácil para los manipuladores. Usted es una presa fácil para los engañadores. Usted es una presa fácil para gente que le va a tomar ventaja, porque usted no sabe cuáles son sus condiciones. Usted no sabe qué derechos tiene. Usted no sabe qué condiciones son las que le corresponden a usted, cuáles son los términos, cuáles son las cosas. Y por eso es que hay que traer a un abogado al escenario. ¿Por qué? Porque uno como desconoce, y el asunto es que en muchas ocasiones los que nos defienden están peor que a veces que nosotros mismos. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos entender estas condiciones de este nuevo pacto. El nuevo pacto determina cómo los otros 7 pactos que se hablan en la Escritura, unos dicen que son 9, otros que son 7, otros que son 8, 7 que yo les he resumido para que usted tenga una idea del panorama de lo que estamos aquí hablando. Este nuevo pacto determina cómo los otros 7 pactos se relacionan el uno con el otro. Este pacto nuevo es el pacto de Cristo. El pacto de Cristo no está sujeto a Moisés, no está subordinado a Noé, no es menor que el pacto con David, no está sujeto al pacto de Dios con Abraham. Todos estos pactos se dieron al nuevo pacto, el cual fue establecido no en la sangre de animales, sino en la sangre eterna del Hijo de Dios. En otras palabras, por cuanto Jesús fue nuestro sustituto, entonces este pacto es nuevo y es mejor. Él es entonces todo Dios.
pero vivió como hombre, vivió sin pecado, porque nosotros como pecadores no podíamos morir por otros. Él recibió lo que tú y yo nos merecíamos para que nosotros pudiéramos recibir lo que solo Él se merece. Ese es el evangelio, mis queridos hermanos. En el nuevo pacto la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Por causa, no es ni tu fe, no es que tú conoces los términos, no, es por gracia. Conocer los términos viene después para que tú puedas disfrutar a qué fue que tú entraste. Cuando por la fe, por gracia, por medio de la fe, tú te apropiaste de lo que hizo Jesucristo. Este nuevo pacto cumple todos los pactos. Y reemplaza, aleluya, todos los otros pactos en la Escritura. Y solo el nuevo pacto nos provee los términos y las condiciones de la salvación por la cual vivimos. Entender esta distinción del nuevo pacto, mis amados hermanos, es fundamental para un adorador. Si no, usted va a estar escribiendo canciones, si usted es un escritor, por eso mucho de lo que necesitan nuestros escritores hoy, que escriben letra para que la gente la cante, la repite, es alguien que le ayude, que le enseñe las condiciones del nuevo pacto. Yo le aseguro que tuviéramos canciones en el nuevo pacto. Y ya hay una generación que está emergiendo en esto. Hay una generación que está levantándose, escribiendo consistentemente con lo que Dios ha revelado, no con lo que a mí me gusta o con la melodía de aquel que la pegó en sus canciones, o que rima, que las palabras riman, pero son una transgiversación brutal de las condiciones del nuevo pacto. Entonces, como la canción dura 3 o 4 minutos, la gente se la memoriza, pero se quedan dormidos en un mensaje de 50 porque dicen, eso es demasiado profundo, yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que me ayuden de semana a semana para seguir sirviéndole al Señor. Por eso estamos como estamos, con razón. Ojalá y nos dé el Señor, ojalá no, quiera el Señor. Al Señor, que veamos esta nueva generación en aumento, en crecimiento. Si tú eres de esos que escribes, si tú eres de esos que estás allí como autor de canciones, lloro al Señor que seas expuesto, que con humildad diga, yo he estado escribiendo, es cierto, lo he hecho con mi mejor intención, yo no lo he hecho con mala intención, es lo que a mí me enseñaron, era que estaba en una depresión y allí me surgieron unas ideas en la cabeza, le puse melodía, le puse algunos acordes y eso salió y a la gente le encanta, porque la mitad del mundo está en depresión. Por supuesto, lo van a escuchar, le va a encantar, pero eso no significa que es consistente con la nueva vida y los términos del pacto. Entonces, entender la distinción del nuevo pacto es fundamental como adorador. Hay 7 pactos. Vamos a ver ahí rapidito. El pacto edénico es el pacto que Dios hizo con Adán y Eva en el jardín. Ellos lo violaron a través de la desobediencia. Luego tenemos el pacto adámico. Este es el pacto que Dios instituyó para salvar a Adán de las consecuencias de sus acciones. No tengo tiempo para explicar todo esto. La mayoría de ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Qué hizo Dios con Adán allí y Eva cuando pecaron? En vez de matarlos, los restauró a la comunión con Él por medio de un tercero. Sacrificó un animal, lo cubre de pieles, indicando que hubo un sacrificio en el proceso. Luego tenemos el pacto que Dios hizo con Noé. Este es el pacto que Dios hizo con toda la creación, establecido en los días de Noé. Por eso se le llama el pacto que Dios hizo con Noé. Fue una declaración que Dios hizo. El Señor prometió que nunca destruiría ¿qué? La tierra con agua otra vez. Luego tenemos el pacto abrahámico. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Le dio allí nacimiento ¿a quién? A la nación de Israel. Y proveyó la nación y el contexto en el cual nació el Mesías. Imagínense si esta salvación es tan grande que se requirió una nación para preservar la semilla a través de la historia. Luego tenemos el pacto mosaico o sinaítico o viejo pacto, como le llama el libro de Hebreo. También se le llama el pacto de la ley de Moisés o la ley.
Este pacto fue añadido al pacto abrahámico en el tiempo del Éxodo. Ya esto lo vimos en toda esa serie de más de 5 horas de estudio acerca de la ley de Dios y cómo aplica a nosotros hoy. Si usted no lo ha visto, vaya a mi canal y póngase por allí aplicado y aplicadita un poquito, porque eso le va a ayudar inmensamente. Este pacto, ese pacto mosaico, se le añade a ese pacto, y ese pacto se nos dice que y cuál era su función: ser un tutor hasta la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía todas las condiciones establecidas en la ley, que era una sombra de lo que había de venir. Aquello se presenta en la Escritura como un pacto temporal. Tenía tiempo de caducidad, ya se sabía cuándo iba a ceder a otro pacto, cuando viniera a quien se había anunciado. Luego tenemos el pacto davídico. Este pacto fue un apéndice que se introduce mientras el viejo pacto estaba en efecto. Es un pacto que Dios hizo con David, asegurándole un linaje real sin fin, un trono y un reino. Esta promesa ya ustedes saben quién se cumplió en Jesús, el Rey eterno, que es descendiente de David. Luego tenemos el nuevo pacto. Allí es donde está la obra redentora de Dios en y a través de Jesucristo, la cual provee el medio para la salvación a todo aquel que cree. Todos los 7 pactos caen en una de 2 categorías. No se mueva nadie porque esto va a ayudarte a entender inmensamente cómo estos pactos operan. De todos los pactos en la Escritura hay solamente 2 categorías. O son pactos de ley o son pactos de gracia. Ponga eso por allí. ¿Son pactos de ley o son pactos de gracia? Son mutuamente exclusivos. O es uno o es el otro, pero nunca puede ser el uno y el otro. No puede ser viejo y nuevo. No puede ser Moisés y Cristo. No puede ser David y Cristo. No. O son mutuamente exclusivos. No se pueden mezclar, no se pueden balancear, no son lo mismo, no son lados opuestos de la misma moneda, no son eso tampoco. No son pactos que se renuevan, que el nuevo es el viejo renovado. Eso no aparece en la Escritura. No son lados opuestos de la misma moneda, tampoco se complementan. Son acuerdos diferentes en términos y condiciones diferentes. Por ejemplo, los pactos de ley tienen condiciones. Tratan con lo que hay que hacer o con lo que no se puede hacer. Por eso usted nota que todas las condiciones en el viejo pacto eran que los no y los sí. Tratan con obras, con lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Se cumplen o se violan, escuche bien, y el cumplimiento y la violación de ese pacto está relacionado al comportamiento de una de las partes. A una de las partes. Es un pacto de obras. Las partes envueltas evalúan el comportamiento de cada uno. Buen comportamiento, ¿cómo se recompensaba en el Antiguo Testamento? Con bien. Mal comportamiento era penalizado. Lo haces bien, recibes la bendición. Lo haces mal, recibes lo malo. El problemita, un problemita así chiquitito, es que cuando el pacto de ley u obras demanda perfección, lleva la pena de muerte y la otra parte es Dios. Y Dios, como un Dios perfecto, no comete errores, nunca falla, nunca peca. La otra parte, que es el hombre pecador, está garantizado que iba a fallar. Está garantizado que iba a fallar en algún momento, consciente o inconscientemente. El hombre pecador violará las condiciones y los términos del pacto. Por eso es que para el hombre un pacto de ley entre Dios y el hombre es una receta para un desastre. Contienen
todas las condiciones para fracasar. Son justos porque todos reciben lo que se merecen. No es que el pacto es injusto, no es que las demandas son muy altas, no. Es justo, es justo. El detallito es que una de las partes que viole ese pacto recibe lo que merece. Y ese es el problema. Porque el hombre es frágil inherentemente. Por lo tanto, los pactos de ley nunca lo pueden salvar. 2 de los 7 pactos en la Biblia fueron pactos de ley. El primero, que es el edénico, las condiciones estaban claras. Obedece y vive. O desobedece y muere. Punto. Allí no había nada más. Dios no dijo, ay, me voy a poner a ver Adán, qué cosa. Se lo dije clarito, pero le voy a dar otra oportunidad. No, porque cuando Dios lo establece, Él no está allí buscando negociar. Es un decreto establecido. Usted y yo sabemos lo que pasó en el Edén. ¿Por qué? Porque se estableció lo que Dios había dicho como su voluntad. Todos sabemos lo que pasó. Entró la muerte por causa de la desobediencia. El segundo pacto de ley que aparece en la Biblia es el pacto sinaítico o el viejo pacto. La mayor parte de lo que usted lee en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que documenta? Documenta cómo era la vida bajo ese pacto. No fueron los mejores resultados. La historia de Israel está inundada con fracasos, descalificaciones, con retribuciones. Haz el bien y recibes el bien, haz lo malo y recibes lo malo. Los pactos de ley no son buenas noticias para nadie. Para nadie. Para nadie son una buena noticia. A menos que no haya una condición en la cual otro reciba la paga que se merecía una de las partes. ¿Vio? La ley. Póngalo por allí, porque ahorita volvemos allí. Los pactos de gracia son ¿qué? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Al igual que todos los pactos que envuelven al Señor, están instituidos unilateralmente. En otras palabras, Él es el que decide los términos y las condiciones. Allí usted no le puede ir con una ofrenda para que Dios cambie el pacto. Allí no puede irle usted con un embeleco de los nuestros para que Dios para torcerle la mano a Dios y Él haga lo que nosotros queremos. No, Él dice cómo esas condiciones se van a establecer. Punto. ¿Cómo son los términos a ejecutarse? No hay de otra. Diferente a los pactos de ley, los pactos de gracia operan independientemente del desempeño. Independientemente del desempeño o el comportamiento de las personas envueltas. ¿Cuál es la razón de esto? Porque los términos y las condiciones las cumple el sustituto a quien el Señor mismo ha escogido. Por eso es que los pactos de gracia son a prueba de errores, porque no toma en cuenta la fragilidad humana. Por eso cuando la gente ve que Dios hizo un pacto con Abraham y ve el desastre de la vida de Abraham, cree que puede vivir como le dé la gana, porque Dios hizo pacto con Abraham y mira, él terminó engañando, él terminó diciendo que su esposa era su hermana, él terminó haciendo cosas que no debía. O mira a David, que Dios hizo un pacto con David y mira cómo él terminó allí en adulterio. Por eso tú ves que lo que el Señor está pendiente no es nuestro comportamiento, sino que es lo que Él ha dicho y ha hecho. Y la gente piensa que porque lee eso y ver comportamientos que ellos pueden hacer lo mismo. No, señores, eso es no entender los pactos. Allí es donde nosotros en muchas ocasiones cometemos serios errores. Estos pactos de gracia no toman en cuenta la fragilidad humana porque Dios ha puesto un sustituto. Aleluya. Dígame allí por lo menos. Porque no, como no lo tengo allí de frente a mí cuando estamos ministrando presencialmente, diga por lo menos allí, amén. Diga amén allí en los comentarios si usted está de acuerdo con eso. Note, la introducción del sustituto que el Señor escogió, ¿qué hace? Asume la responsabilidad de cumplir con los dos lados del acuerdo.
la parte de Dios y la parte nuestra. En otras palabras, esa persona es un mediador. Aleluya. Esa persona es ¿qué? Un mediador. Con razón cuando Pablo dice, porque un solo mediador tenemos entre Dios y los hombres. La parte de Dios la cumple el sustituto y la parte nuestra la cumple el sustituto. Para Adán, para Noé, para Abraham y para David. El sustituto era un animal en los pactos de gracia. Para Adán, para Noé, para Abraham y para David, el sustituto era un animal cuidadosamente seleccionado. Tampoco era el primero que apareciera en la jaula. No, note las condiciones y las precisiones que tenía que haber al seleccionar aquel animal para ser sacrificado. Tenían que ser criaturas inocentes, representadas en animales de naturaleza domesticada, docentes. Recibieron la paga por los pecados de las personas que ellos estaban representando. Le costó la vida. Estos animales eran una ¿qué? Sombra en el tiempo que apuntaban a un sustituto perfecto. Por eso, en el nuevo pacto, el sustituto perfecto es Jesús. Cristo Jesús es el sustituto perfecto. El sustituto entre Dios y los hombres no es nuestros pastores, no son nuestros apóstoles, no son nuestros profetas, no son los evangelistas. El sustituto perfecto entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Dígame si puede y si no, qué sé yo. En el Nuevo Testamento, Cristo es el sustituto. Él vivió sin pecado, que hombres y mujeres pecadores no podían vivir. Su obediencia fue una obediencia hasta la muerte, completamente sujeto a la voluntad de Dios. En su muerte, Él fue nuestro sustituto. Él recibió la paga que merecían los pecadores. Ese es el evangelio, queridos hermanos. El evangelio no es otra cosa que la buena noticia de lo que Jesús ha logrado de parte nuestra. Y cualquiera que oye la buena noticia y la cree, entra en un intercambio. El evangelio no son ceremonias, el evangelio no son fiestas, el evangelio no es liturgia. El evangelio es una buena noticia de que lo que Jesús ha logrado de parte nuestra, y cualquiera que oye la buena noticia y la cree, entra en un intercambio. Al momento que se apropian, eso es lo que es creer, se apropian por la fe. Todos sus pecados son removidos y toda la obediencia de Cristo se le acredita a su cuenta. Pablo resume esto en un verso nada más y dice: aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si usted no entiende esto, querido hermano, usted va a creer que su ofrenda, usted va a creer que su danza, usted va a creer que sus ritos, usted va a creer que el pacto que hace económico, usted va a creer que el diezmo es lo que hace posible que usted entre a recibir esas bendiciones. Lo que hace posible que usted pueda ser el heredero de todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús es que usted está en Jesucristo. Todo lo demás no añade ni resta, simplemente muestra en dónde está nuestro sistema de valores. La transacción que se ejecuta aquel bendito día cuando usted creyó, hace 10 años, 15 años, un mes, ayer, hoy, cuando usted por la fe se apropió de eso, hace 60 años atrás, 50 años atrás, le ejecuta el Espíritu Santo. Usted no ha hecho ni una danza, usted no ha cantado un cántico, usted no ha cantado ni 3 rápidas, ni 3 lentas, ni 2 lentas. Usted no ha hecho absolutamente nada, simplemente dijo:
Por la fe me apropio de esto. El Espíritu Santo ejecuta esa transacción, el cual cree en usted una nueva vida y hace residencia en usted. A esto es lo que la Biblia le llama como nacer de Dios. Nacer de Dios. Esto ahora constituye que el que ha creído es un ser espiritual porque ha sido hecho participante de una nueva naturaleza, la naturaleza misma de Dios, el cual es espíritu. Por eso es que los pactos de gracia son acciones de misericordia. Repítalo allí conmigo. Los pactos de gracia son acciones de misericordia. Los beneficiarios no los reciben porque se lo merecen. Por eso es que es gracia. Por eso en la definición de la gracia, lo más básico, lo más fundamental para entender es que es favor inmerecido. Por eso cuando usted lee las historias de Adán, que se merecía la muerte, la historia de Noé, que merecía la muerte, la historia de Abraham, que cometió ofensas. Una vez Dios hizo aquel pacto con él, donde le aparece, ojo, el pacto se ratifica y Abraham todavía estaba durmiendo. Mire a ver si era un pacto de gracia. El tipo ni estaba consciente de lo que Dios había hecho, solamente tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Ojo con eso. Usted lee esas historias de Adán, de Noé, de Abraham, de David y vea lo bendecidos que estaban. Cuando es evidente que eso no era lo que se merecían. Pero ahí es donde entra la mente carnal. La mente carnal es diabólica. Entonces, pues entonces yo puedo vivir como a mí me dé la gana. No. Pues entonces yo me puedo ir a pecar porque después de todo, pues ya esto está terminado. ¿Vio? La mente carnal, mis amados hermanos, transgiversa la escritura, aplica los términos equivocadamente, la usa para su... Eso es mente carnal, eso es mente anticristo. Es una mentalidad que altera condiciones, términos, comportamiento, vida. ¿Para qué? Para satisfacer una sola cosa, el yo, que todavía no ha muerto. Por eso es que dice que Él murió por todo, para que todos vivan para Él. Y usted no puede vivir para Dios enredado en el pecado. Usted está viviendo para satisfacer los deseos de su carne, señoras y señores. Dejémonos de ese cuento. Así que si usted es todavía de los que dicen, no, pero es que esos predicadores de gracia, a la gente hay que predicarles todavía ley porque si no se van a pecar. Usted es el primero que necesita sentarse a que alguien le explique qué es lo que pasó verdaderamente en la cruz. Y no repetir eso, porque lo que está haciendo es manteniendo a la gente esclava cuando ya Cristo los hizo libres. ¿Vio? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Esa gente, ninguno se merecía ser bendecido. Ninguno. Pero mire cómo vivieron. Así es con nosotros en el nuevo pacto. Aleluya. Así es. Jesús recibió lo que nosotros nos merecíamos y nosotros recibimos lo que Él se merecía. Es más, dígalo por allí. Dígalo. Jesús recibió lo que yo me merecía para que yo reciba lo que Él se merecía. ¿Vio? Él recibió lo que yo me merecía, muerte. Y nosotros recibimos lo que Él se merecía, bendición. Yo recibo la bendición por causa de su muerte. Así lo decretó Dios. Esto no es un embeleco mío ni un invento mío. Así lo decretó Dios. Somos bendecidos porque Jesús cumplió los términos y las condiciones del pacto que a nosotros nos corresponde. ¿Es eso correcto? No es correcto, hermano. Lo correcto sería que recibir lo que nos merecíamos. Pero la pregunta no es si está bien o está mal. La pregunta ¿es justo o injusto? Y es justo. ¿Por qué? Porque Dios asignó al sustituto perfecto para que nos representara. Eso es lo que en la Biblia se llama amor y gracia. El pacto de gracia también puede ser descrito en la Biblia como un pacto de fe. ¿Por qué? Porque no se entra prometiendo obediencia, no se entra cumpliendo condiciones, se entra apropiándose de lo que hizo el sustituto. Por eso es que la fe se apropia de lo que la gracia está ofreciendo. La fe se apropia, la fe abraza, la fe atrae, la fe dice, esto es lo que el Padre ha hecho por nosotros, lo recibimos.
por su gracia en fe. La fe se apropia de lo que la gracia está ofreciendo. Escríbalo por allí. La fe se apropia de lo que la gracia está ofreciendo. Y lo que esto significa es que el que cree, ha puesto su confianza en Cristo. Y el Espíritu Santo ejecuta una transacción y ahora la historia de Jesús se convierte en nuestra historia. Por eso aquel bendito día que usted recibe por la fe el ofrecimiento de la gracia de Dios en Cristo Jesús, algunos lloraron, otros no lloraron. Unos se cayeron, otros no se cayeron. Unos sintieron espeluscos, otros no sintieron espeluscos. Yo estuve llorando 20 minutos, tirado allí, cuando aquella obra del Espíritu me cautivó 37 años atrás. Y allí estuve quebrantado. ¿Significa eso que cada vez que alguien nace de nuevo tiene que llorar para evidenciar eso? No, eso es una obra del Espíritu. Yo no se la puedo explicar. Yo lo que no puedo hacer es una doctrina de eso. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en cómo Dios trató conmigo. Pero lo que el Espíritu hizo fue independientemente si yo lloré, si no lloré, si me caí, si no me caí. No importa. En esa transacción, ¿qué sucedió? Somos unidos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso es que la historia de Cristo se convierte en nuestra historia. Por eso hoy usted puede decir, yo morí con Él, yo fui sepultado con Él, yo resucité con Él, yo he sido glorificado con Él. Habiendo creído, somos hallados en Él y Él hace residencia en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Estamos en Él y Él está en nosotros, mis amados. Por eso nada se compara con el nuevo pacto, porque este pacto, usted y yo no tuvimos nada que ver con él. La razón de este pacto es Cristo el Señor. Hay dos términos importantes, que debemos de entender. Que usted los lee en la Escritura, que si no lo entiende, le pasa por encima esas palabras y usted cree, no, esto es muy profundo. Uno de ellos es propiciación. Propiciación. Usted lo lee, Él es nuestra propiciación. ¿De qué trata eso? ¿Qué es eso? ¿De qué trata este asunto? ¿Ve? Por eso a la gente usted le tiene que enseñar la Escritura, no lo que le establece sensaciones. ¿Por qué? Porque cuando viene el día de la prueba, el pelo parado, el espelusco, la corriente que siente de pies a cabeza, no lo sostienes, queridos hermanos. Lo que lo va a sostener es el entender los términos y las condiciones del pacto. Eso es lo único que los va a sostener. ¿Qué es propiciación? ¿Con qué trata la propiciación? Si Él es mi propiciación, ¿qué significa eso? Bueno, que Él satisfizo las demandas de la santidad de Dios. Ojo con eso. Por eso es que la propiciación describe ¿qué? El pago de una deuda. Y el pago de la deuda era ¿qué? La muerte. El pago del pecado es la muerte. La salvación por gracia solo es posible porque la cancelación de la deuda fue hecha por un sustituto. ¿Quién es ese sustituto? Usted lo sabe. Jesucristo. Él es nuestra propiciación. Pero el segundo término es expiación. Por cuanto la deuda ha sido cancelada, el pecador queda libre de la deuda. Por lo tanto, el pecador es recuperado. Por eso es comprarlo otra vez. Él es mi sustituto y Él paga la deuda. Ahora yo puedo ser recuperado. Usted puede ser recuperado. Quiere decir que si la deuda se pagó, ya no es deudor. Si la deuda se paga, ya no es pecador. Ya el pecador ahora no es considerado por Dios pecador. Así que quítese esa palabrita que arrastramos del catolicismo. Yo soy un pecador. No. Usted ya no es un pecador. ¿Sabe por qué? Por la propiciación, porque Él cumplió con las condiciones de la santidad de Dios. Por eso es que el pecado y todos sus acompañantes, la culpa, la vergüenza, la condenación y el juicio, fueron removidos. Si la deuda se cancela,
¿Para qué ahora hay una condenación? No existe. La culpa, la vergüenza, la condenación y el juicio son removidos. Y esto se hace posible porque ahora usted es hallado en Cristo. No en Moisés, no en la ley, no en el judaísmo, no en el Torá, no porque canta cánticos que lo hacen llorar. Usted es un santo porque está en Cristo. Los que están en Cristo están mucho más que perdonados. También ha sido justificado. Por eso es que el pecado mira al pasado, porque trata con los pecados ya cometidos. El perdón trata con el pasado, pero la justificación mira el pasado y el futuro. Por eso es que una persona que ha sido justificada es alguien a quien Dios ha declarado que no puede volver a ser hallado culpable. Culpable. En los términos de ley aquí en los Estados Unidos se llama double jeopardy. No se puede enjuiciar a la misma persona 2 veces por el mismo delito. Aleluya. Oh, por eso a los que están en Cristo Dios no los considera pecadores. Y nunca más para Él lo volverán a hacer. Aún cuando sus comportamientos sean pecaminosos. Él trata con ellos no como pecadores, sino como hijos. Y la disciplina del Señor para los hijos no la determina ninguno de nosotros, la determina el Señor mismo. Y el objetivo, el motivo principal de la disciplina del Señor no es castigarte, es hacerte partícipe de su santidad. Lea el libro de Hebreos. Lea el libro de Hebreos. Entonces, por cuanto han creído, el que una vez fue pecador, aleluya, ahora es un santo. Es más, escríbalo allí, aunque se siente incómodo, porque hay gente que dice, yo no soy ningún santo. Usted lo ha oído, ¿verdad? Yo no sé. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en el santo ese que lo canonizan. ¿Vio? No. Usted es alguien separado para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que es ser santo. Uno que ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. Y esto es importante porque el creyente no es transformado por la modificación del comportamiento. El comportamiento es el fruto de algo que ya sucedió, no la condición para ser transformado. Usted puede suprimir sus emociones, usted puede tratar de matar la carne con ayuno, con oración, con cántico, con vigilia, con noches de adoración, con noches proféticas. Usted puede tratar de suprimir todo esa bestia que tiene allí y nada de eso le va a trabajar. Porque eso no es lo que produce la transformación. Si es eso, entonces la Biblia nos engañó. Porque la Biblia dice que somos transformados por el Espíritu. El creyente es transformado cuando en la renovación de su entendimiento está comprendiendo por la iluminación del Espíritu lo que ya ellos son en Cristo el Señor. En otras palabras, lo que pasó aquí empieza a gobernar acá. Lo que sucedió en el Espíritu comienza a tener realidad en la mente. El creyente es transformado por la renovación del entendimiento por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el nuevo pacto no solo es el último en relación con la progresión de los pactos, no hay otro pacto que viene después. No es solo el único en relación con la progresión de los pactos en los tratos de Dios con la humanidad, sino que la Biblia también lo describe como el pacto eterno, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, el mismo Jesús que nació de una virgen 2000 años atrás, después de Abraham, es el mismo Jesús que dijo en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El propósito eterno de Dios en Cristo se estableció desde antes de la fundación del mundo. La Biblia comienza en Génesis. El propósito eterno es desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios existe en un eterno presente. Nosotros existimos en tiempo y espacio. Dios en la eternidad asumió total responsabilidad de salvarnos aún antes de crearnos. Por eso es que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Tú y yo somos salvos porque el Padre y
el Hijo entraron en un acuerdo desde antes de la fundación del mundo. La crucifixión tiene fecha y tiempo, así como el día en que creímos, pero esta decisión no se hizo cuando tú creíste. Esto se había determinado, por eso es que es el pacto eterno hecho realidad en tiempo real. No es que es otro pacto, es el mismo en tiempo y espacio. Por eso, cuando usted ve a Dios, lo ve que en sí mismo Él es eterno. Pero cuando entra el tiempo y espacio, tiene que decirse que se encarnó. ¿Por qué? Porque lo eterno tiene que encontrar espacio y tiempo para manifestarse a los humanos, que somos mortales. Bendito sea el Señor. Entonces, estos dos eventos hacen la salvación ¿qué? Real. Y hace que se ancle en la historia. Por eso lo que usted y yo estamos creyendo no es una filosofía, no es un sentir, no es un espeluzco. Hoy me siento salvo, mañana no. Y si canto mucho, pues me siento más salvo. Y si canto menos, pues no me siento tan salvo. ¿Ves? Por eso ese asunto, hermano, vamos a cantar para que nosotros en este momento pues nos despejemos. Mire, como si la adoración en el Señor fuera como una catarsis de todas las pruebas y luchas que nosotros tenemos. No hemos entendido esto, hermano. Pero yo no estoy diciendo usted, déjeme recoger eso. Yo no lo había entendido. Yo. La razón por la cual Dios nos trata como hijos es porque somos beneficiarios del pacto eterno. Escuche bien. Y deme unos minutitos más que estoy terminando. La razón por la cual usted y yo somos tratados como hijos es porque somos los beneficiarios del pacto eterno. Hemos sido incluidos en Cristo y nuestra inclusión fue facilitada y sellada por el Espíritu Santo. Él fue mi sustituto para que nosotros pudiéramos participar de los beneficios. ¿Qué es lo que eso te constituye? Heredero del Padre y coheredero del Hijo, porque eres un hijo legítimo de Dios. Y aunque somos beneficiarios y estamos incluidos en el pacto, eso no significa que nosotros estamos en pacto con Dios. Usted no entra en pacto con Dios. Dios hizo pacto y nos hizo beneficiarios. Por eso es que el pacto eterno no es un pacto entre nosotros y Dios. Siempre ha sido entre Dios y Dios. Por eso el Salmo 110 que dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Es un lenguaje, lo que se llama en teología, antropomórfico, para ayudarnos a entender a nosotros lo que está pasando en un espacio, en un tiempo que usted y yo no tenemos ni idea cómo opera. ¿Por qué? Porque es fuera del tiempo y el espacio. Dijo el Señor a mi Señor. Por eso este glorioso pacto, mis amados hermanos, lo que lo garantiza es el Hijo, y el Hijo cumplió con todos los términos. Por eso cada aspecto del pacto lo representa a Él perfectamente. El nuevo pacto es el pacto eterno, porque quien lo ejecuta en tiempo real es eterno. Es un acuerdo inquebrantable entre el Padre y el Hijo. Es nuestra seguridad y confianza. El Padre siempre nos aceptará porque Él se lo prometió al Hijo. Te daré las naciones como herencia. Por lo tanto, el adorador opera en un orden totalmente nuevo. Usted no escribe porque las canciones riman. Usted no escribe porque se siente bien. Usted no escribe porque suena bonito. Usted no escribe canciones para la iglesia. Para la iglesia. Si la va a cantar para el mundo, hágalo. Pero si es para la iglesia, tiene que ser en los términos que Dios ha establecido. Porque no tenemos para poderlos cambiar. Diga algo. No tenemos. Entonces yo creo que nos tenemos que arrepentir. Arrepentir no es allí tirar, ay, que yo no sirvo, que yo no sirvo. No, arrepentir es reconocer que algo no lo había comprendido y ahora hago un giro para caminar en una nueva luz. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Pero por supuesto, si rima y vende y te mantienes escribiendo así, sabiendo ya esto,
entonces eres culpable. Ese es el detallito que una vez somos expuestos, tenemos una de dos. O lo aceptamos como de Dios, o nos resistimos para no perder el privilegio y los beneficios. No hay de otra. Por eso es que son dos pactos totalmente diferentes. Y a los creyentes, si le hace sentir bien, pues tiene que ser de Dios, porque como yo me siento cantando esto, ¿yo? Ese es el dilema. Por eso estamos así. ¿Vio? Por eso estamos así, sube y baja. Hay pastores que creen, no, esto no puede cambiar hasta que yo tenga 5 músicos aquí que sepan tocar bien, porque aquí la música es... ¿ves? Entonces, yo pensé eso, hermanos. Yo pensé eso. No sé, que los grupos y la... No, bendito Dios, usted va a ver. Necesitamos buenos y mejores músicos. Necesitamos vocalistas, necesitamos gente. Por supuesto. Oiga, pero que sean consistentes. Que sean consistentes con la verdad de Dios revelada en Cristo. Porque si no, lo que vamos a tener es una fiesta para las emociones. Y eso no significa que no es... Yo lo dije al principio. Brinquemos, dancemos, demos, pero pues, es por lo que usted da vuelta y danza. Si usted danza y da vuelta por las razones equivocadas, no está siendo edificado. No está siendo edificado. Está siendo entretenido. ¿Vio? Entonces, el orden del viejo pacto, ¿cuál era? Para ir terminando. Haz lo que te digo, ¿vio? Eso era lo que decía el viejo pacto. Compórtate y obedece. Y como consecuencia, recibes la vida y bendición. El nuevo pacto cambia ese orden, porque ese pacto no funciona, este pacto nuevo no funciona así. Es recibe mi vida, que es equivalente al poder de Dios, que está inherente en la vida del Hijo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Esa vida que nosotros recibimos ahora viene con ese poder para transformar. Recibe mi vida y haz lo que he dicho. Compórtate y obedece. Pero ¿de dónde nace? Nace del poder de la vida que tenemos. Usted no la tiene que generar esa obediencia. Usted no tiene que allí, ay Dios mío, que yo tengo que obedecerte. No, no, no. Usted muere. Usted se considera muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Vio? Obedecemos porque la obediencia es consistente con la nueva naturaleza de la cual hemos sido hechos participantes, y la nueva creación está empoderada inherentemente desde adentro. Por eso es que nuestra obediencia no está condicionada a una recompensa temporal. Yo sé que esto no le va a gustar a algunos, pero ahí va, anyway, el nuevo pacto. En el nuevo pacto, la obediencia te puede costar la vida, la familia, las finanzas y tu reputación. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Así que en el nuevo pacto, te puede costar, Señor, yo te voy a decir, y yo no me explico por qué a mí me pasan estas cosas, porque no entiendes el pacto. En el nuevo pacto, la obediencia te puede costar. Porque tú vives para Dios, no para usar a Dios. Por eso es que un árbol no es recompensado cuando da fruto. Él da fruto porque esa es su naturaleza. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque el nuevo pacto no es un cambio en lo que Dios pide. Hay gente que dice, entonces las cosas cambiaron. No. Lo glorioso del nuevo pacto es la manera en cómo Dios lo obtiene, lo que se ha propuesto y cómo trata con el pecado y la desobediencia de la humanidad. En el nuevo pacto fuimos reconciliados con Dios en Cristo. En otras palabras, a los enemigos los hizo sus hijos. Dios siempre espera lo que siempre ha esperado. La diferencia está en el cambio de la fuente. Siempre Dios ha querido una humanidad que vive en santidad, en obediencia. Dos palabras que no cambian en ninguno de los pactos: santidad y obediencia. Lo que cambia es la fuente que lo produce. La fuente que lo produce. Tanto en el nuevo pacto como en el viejo pacto, la vida se caracterizaba por la obediencia, pero se origina de fuentes diferentes. La primera era a códigos externos. La segunda es por causa de la vida de Cristo en nosotros. Y termino con esto. ¿Cuáles son estos cambios trascendentales en el nuevo pacto? 1. Que la obediencia no es determinada por la fuerza de voluntad, sino a través de la vida de su Hijo en nosotros, el cual nos ha sido
impartido como vida. En el nuevo pacto ha habido un cambio de ubicación, de obediencia a un código externo de leyes a un corazón transformado. En el nuevo pacto es un cambio de materiales, de una ley escrita en tablas de piedra a la ley del espíritu de vida escrita en el corazón. En el nuevo pacto cambió nuestra conciencia, ya no es enfocada en el pecado, sino en Cristo y su obra perfecta. El nuevo pacto no es un nuevo sistema de leyes, como dicen algunos, sí, pero ahora vivir en la gracia es más fuerte. Esto es un asunto de considerarte muerto y vivo para Dios. El nuevo pacto no es un nuevo sistema de leyes. El nuevo pacto no es una versión mejorada del anterior, como dicen algunos, es un pacto renovado. No, por eso es que es nuevo. Lo nuevo no es que es remodelado o renovado, es nuevo en condición, en todo es nuevo. No es una versión mejorada de la anterior, es de Windows 8 a Windows 10. En otras palabras, si usted quiere que Windows 10 funcione en su computadora, va a tener que desinstalarle el 8. Porque son incompatibles en operación y en todo. Va a tener que quitar. ¿Vio? Y esa es una de las diferencias del nuevo pacto. Bendita gracia de Dios. Así que nosotros como adoradores, ojo, de ese pacto es que somos hechos ministros competentes. No es de una mezcla de pactos. No es que suena bonita la palabra. No es que la palabra, uy, eso se oye como que tremendo, ministros competentes. Pero cuando enseñamos, estamos enseñando a Moisés la ley, las condiciones, los términos, la gente. No. Es ministros competentes del nuevo pacto. Que su especialización de administración es a la nueva criatura. Ojo. Entonces, pero esta serie es de adoración. Los adoradores que adoran en espíritu y en verdad tienen que adorar en las condiciones del nuevo pacto. Así que escribamos letras consistentes con la última palabra de Dios en Jesucristo. Quizás se te hagan un poquito más difícil para los que creen, porque quizás no riman. Quizás no riman y vas a tener que quizás estar allí trabajando un poquito más para que la teología de tus cánticos sea consistente con lo que ya Dios ha dicho. Y no vaya a ser que tú seas un cantante más del montón con un título cristiano que lo que cantas es para provocar las emociones de la gente. Entonces no podemos cantar para que la gente sienta inspiración y se sienta motivado, seguro. Pero si a usted no lo motiva la resurrección de Cristo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si usted no lo motiva quien usted ya es en Cristo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si a usted no lo motiva, que es acción al motivo. Motivación no es que yo siento algo, motivación es la acción a un motivo. Si a mí no me motiva, si la acción de mi motivo cuando me reúno con mis hermanos es reconocer la realidad y la grandeza del Rey entre nosotros y que Él como hermano mayor canta entre nosotros al Padre, ojo con esto, si a mí eso no permite que yo levante mis manos, que adore al Señor, que en ocasiones pueda sentir lágrimas corriendo por mis mejillas, que sienta mi corazón inflado, que pueda sentir lo que vaya. Si eso a mí no es suficiente, hermanos, entonces por favor déjenme en frío, déjenme en seco, déjenme allí, porque yo quiero aprender a vivir y a operar en las condiciones del nuevo pacto. Yo no quiero ser una copia de Moisés, yo quiero ser transformado a la imagen del Hijo. Y de eso es que se trata. De eso es que se trata, porque si no entendemos este pacto, lo que estamos es mezclando condiciones. Y con razón, la gente está tan confundida. Así que mis amados, se acabó. Por hoy se acabó. Ya está bien por hoy, porque el lunes que viene seguimos. Dígame por allí si esto le ha sido de edificación, si esto a usted le ha ayudado, si esto a usted le ha edificado, si esto a usted le ha aclarado cosas. Le ha aclarado cosas. Dígame por allí, por favor, para ver. Porque de lo contrario, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir repitiendo los mismos errores.
No se puede reformar lo viejo. Hay que traerlo al estado y a la condición original. Y el Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vamos a ver de qué trata eso. ¿Qué significa eso verdaderamente? Porque eso tiene mucha tela que cortar. Y mi interés es que usted, junto con su congregación, junto con los pastores que están, los que están de acuerdo y los que no estén de acuerdo, mis queridos hermanos, no hay problema. Esto no es contra usted ni con usted. Esto es el legado del cuerpo de Cristo en una generación que tiene que ser instruida en lo que ya Cristo ha hecho en y por ellos. Entonces, no use esto como un tirijala, porque ese no es mi espíritu. No use esto como que si esto fuera ahora en contra de ¿quién? De nadie. Estamos siendo instruidos en la verdad de Dios. Abierto para ser corregido. Por favor. Pero necesitamos mantenernos en los términos y condiciones, no en interpretaciones. No es que ellos creen así. No. Es que es un asunto de interpretación. No. O hay una línea o no hay una línea. Pero cada cual de nosotros no puede tener nuestra propia línea. ¿No cree usted? ¿No cree usted que si vamos a construir una casa de cierto modelo, le podemos traer los 10 modelos que hay dentro del vecindario para construir esa casa? No. El contratista tiene que usar el modelo que responde a eso. No puede estar mezclando modelos porque no podemos venir con las opiniones del otro. Y esto duele porque a mí me ha dolido. ¿Cómo no me va a doler? Imagínense, uno pensaba que la tenía clara y de repente choca con verdades en la Escritura que nos ayudan a entender con mayor claridad las implicaciones de lo que tenemos. Entonces, adelante mis queridos hermanos, recuerden, aquellos que desean ser parte de la comunidad virtual, esto está allí preparado para ustedes. Este orden de vida, de administración, de estudio, está allí para ustedes. Aprópiense de eso, cómanse 2 hamburguesas menos al mes para que puedan cubrir los costos que es participar de eso. Tampoco estamos viviendo del evangelio con 20 miserables de pesos que usted estaría sembrando allí para hacer posible que esto pueda continuar. Así que esto es un sistema de valores. Aprópiese de esto. Cancele la membresía esa del gimnasio que no va. Y ejercítese espiritualmente y usted va a ver cómo todo lo demás empieza a caer en su orden. Comunidad virtual Transformados en Cristo. Transformadosencristo.com. Está allí para usted. Cuando quiera se puede conectar. Y para colmo, le damos 60 días gratis. No le cuesta nada. Y dice, esto es muy básico, yo no quiero nada de esto. Cancela y somos hermanos independientemente de que usted cancele o no canceló. Así que allí nos vemos si usted quiere meterse un poquito más adentro en esto y participar con estudiantes, clases en vivo, clases grabadas, cursos. Bueno, allí hay una cantidad de recursos impresionantes.